Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, nos gozamos en poder juntos continuar conociendo a nuestro gran Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y como lo hemos dicho anteriormente, a Dios solo se lo puede conocer a través de la revelación que Él mismo da acerca de sí mismo. Pues no está permitido de parte de Dios que nosotros imaginemos o diseñemos un Dios en nuestra mente, sino que Él, a lo largo de la historia, inspiró por su espíritu a hombres de la nación de Israel para que escribiesen las Sagradas Escrituras y la raza humana toda pudiese conocer a Dios en verdad. Y es lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas, considerando, escudriñando las características del Dios vivo y verdadero. En el encuentro anterior llegamos a una porción particular en la cual Dios se reveló a su amigo Abraham como el Dios Todopoderoso. Una palabra hebrea que se tradujo a nuestra lengua como el Dios Todopoderoso, pero también su significado habla del Dios suficiente. ¿Suficiente en qué modo? En sí mismo. Dios es suficiente en sí mismo para hacer todo lo que desea. Dios no necesita ayuda, Dios no necesita consejo, Dios no necesita la intervención de terceros, sean criaturas humanas, criaturas angelicales o de la índole que sea. Dios es suficiente en sí mismo, Él existe en sí mismo, Él se fortalece en sí mismo, no necesita que alguien le otorgue fuerza, no necesita recobrar fuerza, no necesita que alguien le provea de recursos, que le provea de conocimiento, de nada. Dios puede hacerlo todo en todo momento porque Él es suficiente en sí mismo. Y así estuvimos considerando cómo el poder de Dios es ilimitado, no tiene restricciones, no hay ninguna situación que le sea difícil a Dios. No hay situaciones más complejas. No hay situaciones sencillas y otras difíciles para Dios. Para Dios es todo igual. Todo lo puede hacer porque Él tiene la capacidad en sí mismo o la habilidad en sí mismo de realizar lo que desea. El Dios suficiente. Y dijimos, semana anterior, que vamos a considerar a Dios como en una segunda etapa de este mismo atributo visto anteriormente, pero ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para aquellos que no lo saben, fue escrito en la lengua griega, mientras que el Antiguo Testamento casi que en su totalidad fue escrito en la lengua hebrea, a excepción de alguna porción en arameo. El Nuevo Testamento está escrito en una lengua griega. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra que se utiliza 10 veces que se traduce como esa palabra todopoderoso. Es una palabra griega particular, esa palabra pantocrátor, que habla de esta realidad del Dios Todopoderoso. Y lo que llama la atención es que de las 10 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 9 de ellas es en el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de las Revelaciones. Hay una vez más que se usa esa palabra que se tradujo a nuestra lengua como todopoderoso por el apóstol Pablo en 2 de Corintios en el capítulo número 6, pero 9 de las 10 veces que se utiliza esta palabra, todopoderoso, es en el libro de Apocalipsis. Y la invitación es a nosotros, muy brevemente, no va a ser este un estudio ni por un instante del libro de Apocalipsis, nos llevaría mucho tiempo, diríamos meses, escudriñarlo, pero sí vamos a ver las 9 instancias en las que el Espíritu Santo inspiró al siervo del Señor Juan para utilizar la palabra todopoderoso. Alguien dirá, ¿para qué haremos ello? Para en el contexto comprender el significado de este poder ilimitado de Dios. A ver Dios dónde se declara como todopoderoso a través de su espíritu, en qué contexto. Es un contexto de qué índole. Bueno, los versículos que vamos a estar leyendo nos van a dar un panorama de este poder absoluto de Dios, de lo que se conoce como el Dios omnipotente en el Nuevo Testamento. Para una simple o breve definición de la palabra griega pantocrátor, que es similar o semejante a aquella palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento Shaddai, si bien que la palabra Shaddai, dijimos, no es solo todopoderoso, sino el Dios suficiente. En el caso de esta palabra hebrea, esta palabra griega, nos habla de aquel, la idea es esto, aquel que tiene el universo en su palma o en la palma de su mano. Aquel que puede ejercer un poder sin restricción, sin límite alguno. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad o la habilidad absoluta.
El universo se encuentra en la palma de su mano, lo que da la idea de que Él no hay situación que le sea grande o no hay situación que le sea de una adversidad, una complejidad total. Él lo puede hacer todo. Ahora, vamos a dejar nuestros comentarios, vamos a dejar todo tipo de introducción o palabra nuestra, vamos directo al texto, porque lo importante de todo esto es lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras y no nuestras propias palabras. Así que vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 vemos al Espíritu Santo hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y el siervo del Señor Juan destaca y escribe. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo número 1, así en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí encontramos por primera instancia en el libro de Apocalipsis esta palabra Pantocrátor, que se traduce en nuestra lengua como el Todopoderoso. ¿En qué contexto la encontramos? En esta revelación, en esta descripción del Señor de Gloria a su siervo Juan. Esta descripción del Dios eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en este caso, nótese lo que se destaca, lo que el Señor destaca de sí mismo. Él es Alfa y Omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué más es? Principio y fin. Y además es el que es, era y que ha de venir. Toda esta descripción nos da la pauta a nosotros de que este es el Dios que lo trasciende todo. El Dios eterno, el Dios que se manifestó como el yo soy, que habíamos visto anteriormente en el Antiguo Testamento, así se manifestó a los hijos de Israel. El yo soy, el Dios que lo trasciende todo, el Dios que no tiene principio de días y el Dios que no tiene fin de los mismos, y el Dios que no varía en el transcurso del tiempo su sustancia, pues es inmutable. En ese contexto él dice, yo no tengo límites en mi habilidad, mi poder es absoluto, soy el Todopoderoso. Si avanzamos en el capítulo número 4 del mismo libro, vemos una escena particular. Esta es una escena celestial. Aquí Juan es elevado por el Espíritu a los cielos, en donde se revela la realidad de criaturas especiales. Son criaturas angelicales con características especiales que se conocen como querubines. Ellos, estos seres celestiales, van a decir algo acerca de Dios. En el capítulo número 4, a partir, o en el versículo 8 mejor dicho. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. El principio de la declaración a modo de adoración de estas criaturas lo vamos a dejar para una instancia postrera, porque veremos a su debido tiempo, si Dios lo permite, la santidad de Dios, fundamental, muy importante, pero hoy no es nuestro objeto de estudio, que estamos considerando el poder infinito o absoluto de Dios, este todopoder de Dios, majestuoso. ¿En qué contexto vuelven las criaturas angelicales a hablar del todopoder de Dios? En esta realidad que Dios es el que era, que es y que ha de venir, el Dios que lo trasciende todo. Así que vemos en las dos primeras instancias que se usa la palabra Pantocrátor, esa palabra griega, ¿en qué instancias son? Manifestando a Dios como el Dios que lo trasciende todo. Si su sustancia trasciende todo, por ende su poder trasciende todo límite. Nuevamente, nosotros no tenemos temor en definir al Dios Todopoderoso como aquel ser único que tiene la habilidad de hacerlo todo lo que desea. Porque no hay un límite que se oponga delante de Dios. Nadie le puede establecer un muro, una barrera al cual Dios dice, oh, esta barrera no la puedo pasar. Sobrepasa mi capacidad este obstáculo. No sé cómo hacer o no tengo la capacidad de pasar a la siguiente etapa. No es esa una experiencia, una realidad de Dios. Dios no tiene un obstáculo, un límite, una barrera, un muro, una muralla que le impida acceder a lo que él desea realizar. El todopoder de Dios está relacionado, mejor dicho, con la sustancia del Dios que lo trasciende todo. No hay dificultad para Dios.
Alégrate, hijo de Dios. Crees en un Dios que no tiene dificultad para hacer. Miremonos a nosotros mismos. Tenemos dificultad para hacer las cosas más básicas muchas veces. Nos cuesta a veces trasladarnos, a veces nos puede llegar a costar respirar, a veces nos puede llegar a costar elaborar una receta, lo que fuese, cosas cotidianas que notamos dificultades. Nuestro Padre no tiene dificultades en ningún aspecto. Nuestro Padre no tiene límites. Para Dios no hay cosa difícil de realizar. Muy bien, hemos visto las dos primeras instancias en las cuales se nos cuenta acerca del todo poder de Dios. Queremos decir algo. Nos hemos comprometido delante de Dios tiempo atrás y ese compromiso sigue estable y esperamos que sea el mismo compromiso hasta el último día que estemos en esta tierra, de decir públicamente todo lo que la palabra de Dios dice. Conforme vamos aprendiendo y creyendo, así manifestamos. Ese compromiso hoy está estable y vamos a contar acerca del todo poder de Dios como Dios lo cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahora vendrán instancias que a muchos le va a causar estupor de oír. Nosotros no vamos a reparar en cómo recibe el oyente lo que se va a leer. Nosotros creemos en la palabra de Dios tal cual es y creemos en la justicia y en la pureza de nuestro Dios, es nuestro Padre. Así que, advertidos todos, vamos al capítulo número 11 del libro de las Revelaciones, o sea, el libro de Apocalipsis. El contexto de los primeros 14 versículos, invitamos a que cada uno lo lea. Nosotros no hay posibilidad alguna que tengamos el tiempo de hacerlo, pero simplemente contextualizamos. En tiempo de tribulación, Dios tendrá testigos que van a manifestar su verdad en el mundo. Esos testigos conocidos como los olivos del Señor van a manifestar la verdad de tal manera que los moradores o los habitantes de la tierra serán turbados por la verdad proclamada por ellos. ¿Qué va a suceder? El reino adversario, el reino de las tinieblas, con el permiso del soberano Dios, nuestro Padre Celestial, va a hacer guerra contra estos olivos, estos testigos de Dios. ¿Y qué les va a hacer? Les va a quitar la vida. Pero el poder de Dios se va a manifestar en medio de lucha o en medio de contienda para resucitar de entre los muertos a sus testigos. ¿Qué sucede? A partir del versículo 15 se manifiesta el sonar de las 7 trompetas. Este libro consta de el abrir la apertura de 7 sellos, el sonar de 7 trompetas y luego el derramar de 7 copas. Todos periodos de dificultades en la tierra, en particular esas 7 copas del derramar de la justa ira de Dios. Aquí suena la 7ª trompeta y es lo que va a describir Juan en lo que él vio de parte de Dios. Versículo 15, Apocalipsis 11, 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande con granizo. En este contexto del sonar de la 7ª trompeta, nosotros vemos nuevamente la palabra Pantocrátor en el versículo 17. Pero si hemos leído, fue una lectura muy ágil, claramente, debería de ser un estudio preciso que cada uno debe elaborar. Pero si fuimos atentos a la lectura, notamos algo. Ahora la palabra Todopoderoso está rodeada de más información en base a la verdad. Nótese que ¿qué sucede? Estos 24 ancianos que se encuentran en los cielos adoran a Dios en gratitud. Le declaran como el Quillos, como el Señor, como este amo supremo, como el Dios Pantocrátor de todo poder. Citan lo mismo que aprendimos en las 2 instancias previas, que Él es el Dios que lo trasciende todo, el que eres, que eras, que has de venir. Pero ahora nos agregan más verdad. ¿Qué ha sucedido? Agradecen a Dios porque Dios ha obtenido el poder. Recuerden el contexto. ¿Cuál es el contexto? Adversidad. Adversidad del reino de las tinieblas, quitándole la vida a los testigos de Dios. En ese contexto, que alguien podría decir: oh, hay tiempo de derrota, el reino de las tinieblas
quita la vida del pueblo de Dios, ¿habrá una derrota para los creyentes? El Espíritu Santo nos alienta diciendo, el poder es del Todopoderoso, o sea, de nuestro Padre, de Dios. Y hay algo más, no solo toma poder el Señor, sino que ¿qué? Has reinado. Y esta ya es el anticipo de la victoria total, porque el libro de Apocalipsis es un libro de victoria. Si comprendemos y escudriñamos los 22 capítulos de este libro, entendemos que el plan de Dios para su pueblo es la victoria. Por eso Jesús a sus iglesias, ¿qué les dice? El que venciere. El que venciere. Una vez tras vez Jesús llama a su pueblo a la victoria. ¿Y la victoria es de parte de quién? De Dios, el Dios de todo poder, no del adversario, no del anticristo, no de una bestia, no de un falso profeta, no de las naciones. La victoria es del Dios todopoderoso. Pero no culmina allí la revelación. Hoy Juan, hoy no, mejor dicho, en el capítulo 11 Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, va a darnos una revelación que muchos, y lo decimos con tristeza, puede que lleguen a rechazar, pero es verdad de Dios como todo lo que se ha expuesto en los atributos de Dios. ¿Cómo sigue? Con el versículo 18. Se airaron las naciones. ¿Recuerdan? Esto comienza ya desde el Salmo número 2, como las naciones se congregan para hacer ¿qué? Batalla contra el ungido del Señor, contra el Mesías Rey que va a venir a reinar y a gobernar las naciones con vara de hierro. Las naciones buscan consejo unos con otros en contra del Señor y su ungido, su unigénito Hijo. Las naciones se airaron en contra del Todopoderoso. ¿Pero qué hace el Todopoderoso? Mira, versículo 18. Y tu ira ha venido. ¿Y qué más? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. El Dios de todo poder, es la palabra que estamos estudiando, no solo nos habla de esa capacidad y esa sustancia que lo trasciende todo y que no tiene límite. El Dios de todo poder está puesto en un contexto de batalla con victoria para Dios, victoria en contra de los adversarios. Aquí vimos anteriormente, capítulo número 11, estudiélo cada uno, que se le da muerte a sus testigos. Cuando se le da muerte a sus testigos, los habitantes de la tierra celebran y se obsequian unos a otros. ¿Por qué? Porque aquellos que hablaban la verdad ya no hablan más la verdad por 3 días y medio. Pero el espíritu de vida del Señor les levanta entre los muertos y los arrebata al cielo del Señor y hay un terremoto grande. ¿Y qué sucede? Mueren personas allí congregadas en esa celebración abominable. Dios demuestra que en todo momento está ¿qué? En control, porque Él tiene el poder ilimitado. Por más que parece por momentos que ¿qué? Habrá derrota para los creyentes, por más que parece que las tinieblas han de vencer, la palabra de Dios nos dice, la victoria es del Señor. Este es un libro de victoria y Él es victorioso. Y algo más, Él tiene ira para derramar. No te cause estupor leer esto, porque es parte de la verdad de Dios. Luego hablaremos más de ello cuando veamos a Dios en su estado de juez justo, en la justicia de Dios, que es otra característica de Dios. Pero aquí que vemos, Dios tiene ira en contra de todo lo malo. Dios aborrece la maldad. Y todos aquellos que se sublevan, todos los que se rebelan en contra de Dios y todos los que no reciben el amor de Dios para salvación, un día van a experimentar el derramar de la ira de Dios. Nótese que es en el contexto en el cual está inmersa esta palabra pantocrátor. El contexto de victoria de Dios, de poder de Dios, de gobierno de Dios y de contender contra las naciones airadas y de derramar su ira. ¿Para qué? Para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo el ser humano destruye la tierra? Con el pecado que practica. El pecado ingresó en el mundo por el hombre en el huerto del Edén y el pecado es lo que practicamos las personas en rebelión a Dios y el pecado es lo que contamina la creación toda. Somos destructores de la tierra con nuestro pecado y en vez de volvernos arrepentidos a Dios en humildad para que Él nos sane, nos limpie y para ahora estar en comunión con Dios por gracia y la obra de Cristo Jesús, en vez de eso celebramos nuestro pecado y nos unimos unos a otros en rebelión a Dios como estas naciones se airaron. Dios va a destruir esa conducta en su ira justa. Continuemos porque ha pasado el tiempo y aún tenemos más versículos. Dijimos son 9 versículos
que hablan en el Nuevo Testamento de Pantocrator en este libro, más uno de 2 de Corintios. Estamos estudiando estas 9 secciones de Apocalipsis. Capítulo número 15. Dijimos, Dios tiene ira para derramar. El capítulo 15 empieza a revelar la ira de Dios en el derramar de las 7 copas de dicha ira, donde se consuma la misma. Dios tiene ira, el juez justo tiene ira sobre toda maldad, y es un acto de justicia. Dice así en el capítulo 15, versículo 1. Viene el cielo otra señal grande y admirable. ¿Quién ve? Juan. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, esta es la idea de consumar, se completa la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Recuerda, esa palabra victoria, grábala, porque define este libro, el libro del Apocalipsis. Dios te llama a ser victorioso. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, tú obtienes victoria. Fuera de la fe en Cristo Jesús, tú estarás en derrota eterna, con calamidad. Pero la victoria es el propósito de Dios para su pueblo. Hoy te invitamos a que tú seas victorioso creyendo en Cristo Jesús. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y antes de ver el cántico, nótese algo, Dios es un Dios magnífico. ¿Por qué? Porque vemos al siervo del Señor Moisés, aquel instrumento libertador en el antiguo pacto, y que vemos el Cordero Redentor de Dios. Que vemos todos los creyentes de antaño con los creyentes integrantes de la iglesia en un mismo sentir. ¿Qué cantan? Cantan este cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuál era el contexto del capítulo número 15? Así comienza el versículo 1, el consumar la ira de Dios con esas 7 copas, con las plagas postreras. En ese contexto donde Dios va a derramar su ira, que se canta en el cielo, adoración y alabanza a Dios, dándonos a entender que la ira de Dios es justa, no es un acto irracional, no es un acto que emana de algún tipo de acto carnal en Dios. Dios es un ser perfecto en justicia, sino por el contrario, se destacan los cielos, en los habitantes celestiales, la justicia de Dios. Vamos más detalladamente a considerar que la exaltación es grande. ¿Por qué? Por las maravillosas o poderosas obras. ¿De quién? Del Kyrios, el Pantocrator. Este obrador es un obrador poderoso. Y aquí es donde se agrega justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nótese, a los primeros 2 versículos que habíamos visto, en el capítulo 1 y en el capítulo 4, donde veíamos al Pantocrator como el Dios que lo trasciende todo. Cómo ahora el Espíritu Santo empieza a agregar verdad junto a esa palabra. Vemos el gobierno de Dios, el reinado de Dios, la justicia de Dios en el derramar de la ira de Dios. El Dios que lo trasciende todo estableciendo justicia porque Él tiene el poder absoluto. Nótese cuánta verdad hay para comprender al Todopoderoso. En medio de batalla, el Dios de la victoria es lo que se nos está enseñando. Luego se nos dice de esta retórica, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Así que nosotros hoy vamos a hacerte esta pregunta. ¿Temes tú a Dios? Porque aquí se está revelando de parte de Juan lo que ha de suceder. Esta no es una hipótesis, esta no es una predicción que quizás se cumpla o no, esta es la realidad a futuro. Ya ha sucedido ante los ojos de Dios y Dios te lo está contando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? No está en juego si se va a hacer o si las naciones con el adversario, el anticristo y el falso profeta tendrán un mejor plan y cambian esta realidad para que el reino de las tinieblas venza. Está garantizada la victoria de parte de Dios y su pueblo. La pregunta es, ¿participarás tú de la victoria creyendo en Cristo Jesús o estarás tú en la adversidad, en el reino adverso, mejor dicho? Porque para con Dios
No hay una tercera instancia. O estamos junto a Dios recogiendo o estamos en contra de Dios desparramando. O somos uno con Dios creyendo en Jesucristo o estamos en contra de Dios en rebelión. Dios nos llama hoy a temerle. ¿Qué es temer a Dios? Reverencia, respeto, adoración, exaltar sus justos juicios, juicios que se manifiestan en la cruz. Porque aquí es donde alguien dice, oh, Dios es injusto en derramar su ira. No. Dios es tan justo y bueno que derramó su ira ¿sobre quién? Su unigénito Hijo amado en la cruz del Calvario. Él dijo, ¿cuánto le pesaba beber la copa amarga? Él mismo, Jesús el Cristo, sabía la experiencia de la justa ira de Dios. ¿Y por qué el Hijo inocente bebió la ira de Dios? Por cargar con nuestro pecado. Si tú crees en la obra de Jesucristo, en su muerte por tus pecados y en su resurrección postrera a los 3 días para tu justificación, la ira que te correspondía ya queda saldada en dicha cruz y tú recibes gracia salvadora eterna, vida eterna por la obra de Jesucristo. Pero si tú no crees en Jesucristo, tu pecado está pendiente y la ira de Dios debe ser colmada, debe ser saciada. Por eso Dios es justo y es bueno. Crea todo ser humano en la obra de Jesucristo para no experimentar sobre sí mismo esta ira en estas copas con las plagas postreras. Está pasando nuestro tiempo y nos quedan aún unos pasajes más. Vamos a adelantarnos al capítulo número 16, cuando se derraman estas copas y en la descripción de ellas vemos, adelantándonos dentro del capítulo 16 al versículo 4, vamos a empezar desde el 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nótese que aquí no hay nada de improvisación en lo que se nos está enseñando. La palabra Pantocrátor está inmersa junto a verdad que nos enseña de dicha palabra. El Dios que ahora lo trasciende todo es el Dios de la justicia, que tiene ira justa para derramar. Nótese, ¿qué sabes tú de la fuente de las aguas? La fuente de las aguas es donde nosotros obtenemos el agua potable para beber. ¿Qué sucede con el agua potable para beber? En el tiempo de juicio de Dios sobre la tierra se convierte en sangre. La razón es ¿por qué? ¿Por qué? El ángel que habla lo dice. Porque derramaron sangre del pueblo de Dios los moradores de la tierra. Sangre de los santos y de los profetas. ¿Qué hace Dios en su justicia? Le da a beber a los adversarios lo que ellos hicieron con los hijos de Dios. Dios le enseña a su pueblo que no debe defenderse a sí mismo y entrar en batalla porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero jamás Dios dijo que iba a quedar impune la sangre de sus hijos. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios. Y los moradores de la tierra que celebraron la muerte, por ejemplo, de los 2 testigos de los 2 olivos en el capítulo 11, pero que han celebrado por generaciones y generaciones la muerte de los hijos de Dios que proclaman la verdad y el evangelio de la gracia de Dios, algunos pensaron que quedarían todos esos actos impunes. Dios dice, nada de impunidad. ¿Por qué? Porque así como derramaron sangre de santos y sangre de profetas, Dios, el juez justo, le da a beber sangre a los rebeldes. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y aquí se destaca, verdaderos y justos son ¿qué? Tus juicios. Solo Dios puede hacer esto. Ningún creyente puede hacer porque incluso los creyentes hemos nacido en pecado. Ni siquiera los ángeles pueden hacer esto. No son seres perfectos eternos. Son criaturas. Solo el Creador puede derramar ira justa. Si fuese otro ser, sería ira injusta. Pero en el caso de Dios es justa. Son justos y verdaderos, ¿qué? Tus juicios. La pregunta es, ¿vas a ser tú objeto del juicio de Dios sobre ti mismo? ¿O vas a quedar tú exento de ese juicio creyendo en Jesucristo? La respuesta la tienes tú mismo. Si vas a creer o vas a rechazar. Nosotros hoy estamos siendo fieles en anunciar. Nótese, no tenemos el más remoto interés
en si esto es políticamente correcto ante el mundo o no. Estamos leyendo la palabra de Dios. Si hemos estado atentos, no hemos leído otro libro que el libro de Dios. Lo único que estamos haciendo es leyendo públicamente el libro de Dios. Dios lo ha dicho esto hace casi 2000 años y sigue siendo la misma verdad. Creamos, amigos, por favor. En especial los que aún no han creído al Evangelio, creamos hoy la verdad para salvación, para vida, para una vida abundante. Pero Dios es fuego consumidor, como se verá más adelante. Continuemos, porque hay más verdad aquí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. En esta realidad tan clara del obrar de Dios en justicia, los moradores de la tierra no se quebrantan delante de Dios, porque el ser humano prefiere quemarse vivo antes que humillarse delante de Dios. No seas tú uno de ellos. Vuélvete en humildad a Dios. Sigue. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Aquí está la clave. Para reunirlos a la batalla. Y vamos a frenar. Aquí hay ciertas criaturas que se enseñan en este libro, este dragón, esta bestia y el falso profeta. No vamos a escudriñar en este caso ellos porque no es nuestro objeto de estudio, pero sí notamos algo del texto. De estas criaturas salen ¿qué? Espíritus inmundos, o sea, espíritus demoníacos. ¿Cuál es el fin de esos espíritus demoníacos? Reunir a las naciones para una batalla. Pero batalla... ¿de qué día? Alguien diría el día del dragón, el día de la bestia o el día del falso profeta, o alguien diría el día de las naciones. Bueno, la palabra de Dios dice algo distinto. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si eres tú un estudiante preciso de las Sagradas Escrituras, aquí comprendes que la palabra Pantocrátor, junto con todo lo anteriormente expuesto, esa palabra se manifiesta en batalla, en guerra. En guerra de las tinieblas contra el reino de Dios. ¿Quién piensas que va a vencer? Bueno, no va a quedar librado lo que tú pienses o no. No lo vamos a dejar librado a la libre opinión. Vamos a escudriñar el resultado final. ¿Dónde está? En el capítulo 19 de dicho libro. Vamos a ver el final de esta batalla, pero antes vamos a comenzar con la adoración celestial. Así comienza el capítulo 19. Dice así: después de esto vi una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de tu siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El capítulo número 19 es postrero a ¿qué? El 17 y el 18. ¿Qué se enseña en dichos capítulos 17 y 18? Babilonia. Babilonia en su aspecto espiritual y en su aspecto comercial. ¿Qué sabemos de Babilonia? Oposición a Dios.
¿Qué sucede en el capítulo 19? Exaltación y adoración celestial a Dios. ¿Por qué? Por haber juzgado a Babilonia y haber destruido a Babilonia. Nótese que se manifiesta y hay un énfasis en que la adoración a Dios en sus juicios justos y verdaderos. Y en este caso en destruir a Babilonia, en este sistema mundo opositor a Dios. Es allí donde se establece en el versículo número 6 nuevamente la palabra Pantocrátor. El Dios todopoderoso que ¿qué hace? Reina. Reina ahora Dios habiendo destruido el reinado del mundo. Babilonia. Nótese, Pantocrátor, este poder sin límite que va a establecer su reinado de justicia, destruyendo el reinado de las naciones, el reinado de Babilonia, el reinado del príncipe de la potestad del aire, el reinado de las tinieblas. Nótese qué énfasis hay en la palabra del Dios de todo poder. No el Dios todopoderoso para cumplir tus sueños, como alguna voz quiere enseñar en el mundo. Dios es todopoderoso, por eso va a hacer todo lo que tú quieras. Quita esa idea de tu mente. No proviene de las Sagradas Escrituras. Dios es todopoderoso para cumplir sus planes, y sus planes son perfectos y buenos y justos. Gocémonos, amados. Tenemos que avanzar muy rápidamente al versículo 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aún no sabemos quién él es, pero la verdad el texto nos va a decir. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Diademas es la traducción de la palabra coronas, coronas de realeza. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El que conozca las Escrituras aquí ya va a saber de quién se trata. El Verbo de Dios o el Logo de Dios se enseñó en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, el unigénito Hijo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Aquí ya no hay duda. Él mismo, Jesús, se presentó a las iglesias en el libro de Apocalipsis, pero al principio como el que va a gobernar con vara de hierro. Y el Salmo número 2 declara acerca de Jesucristo como aquel que va a reinar a las naciones, las va a gobernar con vara de hierro. Así que ¿quién es? Que viene arriba del caballo blanco. Jesús, el Señor de gloria. ¿Cómo sigue? Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios que todopoderoso. ¿En qué contexto está puesta la palabra Pantocrátor? En el establecimiento de la justa ira de Dios. Y la ira de Dios es consumada y llevada a cabo a través de ¿quién? De Jesús el Cristo. El mismo Señor de gloria que bebió en la ira de Dios para que tú no la tengas que beber, es quien va a consumar la ira de Dios contra todos los adversarios. A ese Señor te estamos presentando. ¿Tienes tú la imagen y la revelación del verdadero Jesucristo? Porque hay muchas voces que enseñan un Jesucristo falso, que crearon las personas o las instituciones. La palabra de Dios nos cuenta quién es Jesús. Jesús tiene sus vestidos manchados con sangre, y esto habla de ¿qué? De la batalla final, esa batalla que se enseñó en el capítulo número 16. Todos los que se alisten a la misma van a ser derrotados, porque nadie puede contender con el Señor de gloria, porque Él es el ¿qué? El Todopoderoso, el Pantocrátor, el que no hay límite que pueda sobrepasar. Él no tiene restricciones a su habilidad o capacidad, es el Dios de todo poder. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis, el que tenga algún tipo de sensibilidad, quite hoy su oído, su lectura, pero esta es la palabra de Dios. Advertimos, esto puede herir alguna sensibilidad. Para que comáis, ¿qué? Carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Quiénes son todos estos? Las naciones congregadas por los espíritus inmundos demoníacos de Apocalipsis 16. Los que rechazaron la verdad, los que negaron el Evangelio de la gracia de Dios y que se alistaron en contra de Dios, intentando retener el retorno del Señor y contender con el Señor de gloria, que viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Pídeme y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Del Señor de gloria son los derechos de propiedad de la tierra, y las naciones querían rechazar el gobierno del ungido de Dios. Nadie lo puede hacer. ¿Y qué pasó con todos los que se alistaron a la batalla?
son objeto de alimento de las aves del cielo, porque sus cuerpos ya no tienen vida, quedaron postrados en aquel sector, en ese lugar tan grande de batalla, cuando se seque el gran río Éufrates. Y vi a la bestia, 19, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién es él? Jesús el Cristo. ¿Qué espada tiene en su boca? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder para destruir a todos los adversarios al instante. Así como Jesús cuando vinieron los soldados a apresarle, él dijo yo soy, y los soldados fueron embestidos por el poder y cayeron a piso por el poder de la palabra del Señor, demostrando la autoridad y fuerza que él tiene. Aquí esa autoridad y fuerza se va a manifestar totalmente y va a destruir a los adversarios. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El poder de Dios en su contexto adecuado: victoria. Victoria en justicia. Si hasta aquí has llegado, amigo, queremos hoy decirte que esta es la palabra verdadera de Dios. Nosotros lo único que hemos hecho es hemos leído, pero fue escrita por el Espíritu de Dios a través de un hombre llamado Juan, siervo del Señor. Dios nos ha contado que la victoria le pertenece a Él. Hoy Dios nos está llamando a creer en su Hijo Jesucristo. A tú que escuchas, seas pequeño, grande, hombre o mujer, no importa dónde estés hoy habitando. A ti te está llamando a que creas en la obra de su unigénito Hijo amado, Cristo Jesús, arrepintiéndote de tu estado de pecado. Dios promete en su palabra otorgarte, por la fe en el nombre de Jesucristo, vida eterna y que tú quedes exento del derramar de su justa ira. Pero si tú rechazas la verdad, tú eres acreedor de la justa ira de Dios por tu pecado. Toda carne, empezando por quien habla, toda carne merecemos la ira de Dios. La diferencia es que los que creemos en Jesucristo, la ira que nos correspondía fue sobre los hombros de Cristo en la cruz. Él la experimentó por nosotros, por eso somos adoradores del Señor. Él se sacrificó por nosotros. Pero si no creemos en Jesucristo, la ira de Dios está sobre nuestros hombros. Si tú hoy recibes esta palabra y tú crees en el nombre de Jesucristo, la última apariencia de Pantocrátor, esa palabra preciosa griega, está aquí en este libro, pero en el capítulo número 21. Dice así, en el capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida y el Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Dónde vemos la última vez o aparición de la palabra Pantocrátor, todopoderoso? En este contexto, en la morada eterna de Dios con sus pueblos, en la nueva Jerusalén celestial, en la ciudad eterna de Dios. Allí el Todopoderoso habitará con los suyos, y los suyos verán su rostro, y estarán y les servirán para siempre, en una eternidad en gloria, sin mal, sin dolor, sin muerte, sin pecado, sin ningún tipo de experiencia negativa.
¿Por qué? Por haber creído en la obra de su unigénito Hijo amado. El Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ese templo que tiene la idea de tabernáculo, de tienda, de habitación o de lugar de morada de Dios, ahora con su pueblo. El Todopoderoso en su debido contexto. Qué bueno ha sido poder compartirlo públicamente. Nosotros, el anhelo de nuestro corazón es que cada oyente lo reciba y se alegre en Dios. ¿Cuántas cosas ya hemos visto de parte de Dios, verdad? Desde esa idea de el Dios creador de Génesis 1.1, ahora hasta el Dios Todopoderoso. Pero si te parece magnífico lo que hemos visto, tenemos para decirte, aún no han culminado las características de Dios. Hay más para escudriñar de Dios. Y es a lo que te invitamos, si Dios lo permite, la semana entrante, a seguir conociendo al Dios Todopoderoso.